Hola, buen día compañeros, buen día doctor. Nosotros somos el grupo 4 y estamos encargados de exponer sobre miembros superiores. El grupo está conformado por mí, Belén Lucas, Mary Margán, Kevin Pick, Jacqueline Hoff, Manuel Hernández, Guillermo Juan Velázquez. A continuación, expondré sobre el radio y huesos del carpo. Como bien sabemos, el antebrazo está conformado por dos huesos paralelos entre sí. En esta ocasión voy a explicar sobre el radio, uno de esos huesos. El radio es un hueso largo que está situado en la parte lateral del antebrazo y cuya función es girar alrededor del cúbito para producir movimiento en las articulaciones radiocubitales y proximales distales. Como bien vemos aquí una imagen en posición anatómica, el radio siempre va a estar en lateral y el cúbito medialmente. También tenemos articulaciones. La primera, la articulación del codo, formada por el radiocúbito y húmero. La articulación radiocubital proximal, que esta va a unir a sus partes proximales del cúbito y radio. De igual forma, la articulación radiocubital distal va a unir sus partes distales del radio y cúbito. Y la articulación de la muñeca, la cual va a unir un extremo de la parte distal del radio con los huesos del carpo. También posee caras del radio. Podemos ver aquí una cara anterior, una cara posterior y una cara lateral. En sus partes más pronunciadas o más importantes podemos ver aquí la cabeza, el cuerpo y la apófisis estiloides, la cual vemos en anterior, posterior y lateral. También el carpo. El carpo, estos huesos están situados en una zona de la mano y este se encuentra entre los metacarpianos y los huesos del antebrazo, como bien había dicho anteriormente, cúbito y radio, es decir, entre la muñeca y el metacarpo. Este conjunto de huesos, conformado por 8 en específico, posee una fila proximal y una fila distal, o sea, están distribuidas en dos filas. En la fila proximal tenemos de lateral a medial, tenemos escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, la cual su acrónimo es PIPIS. Y en la fila distal tenemos el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Aquí tenemos una vista anterior o vista palmar, en la cual podemos identificar en dónde está el radio en la posición anatómica, identificando el dedo el primer dedo de la mano. Identificando el primer dedo de la mano podemos identificar el radio. También podemos ver la articulación radiocubital distal y el radio posee dos depresiones en las cuales se van a insertar dos huesos del carpo, los cuales son el escafoides y el semilunar. Y posteriormente tenemos todos los huesos, los 8 huesos distribuidos en sus dos filas. Y en la visión posterior o visión dorsal, también podemos ver articulación aquí radiocubital distal. El radio lo distinguiremos por el primer dedo de la mano. Y también podemos ver sus 8 huesos que conforman el carpo. Algo que diferencia la visión anterior de la posterior es que en la anterior podemos ver aquí un gancho ganchoso del hueso ganchoso, algo que en la visión posterior no podemos ver. Y eso sería todo. Gracias. Vamos a hablar de la acromión. Esta parte pues pertenece a la escápula, la cual pues tiene relación con el miembro inferior. Y vamos a iniciar diciendo que la acromión es aquella zona sobresaliente de la escápula que se une con otra estructura. Esta estructura es la clavícula. Esta se va a unir a nivel de la articulación acromioclavicular. En esta imagen anterior podemos ver lo que es el acromión, que sería esta parte prominente o sobresaliente, la clavícula y la articulación acromioclavicular, que sería en esta área de acá. En esta área también, en esta imagen, podemos observar también lo mismo, el acromión, la articulación acromioclavicular y la clavícula. Vamos a encontrar tres tipos de este
De estos tipos, el más común que se va a observar a nivel anatómico es el tipo 2, que es cuando el acromión va a tener una poca curvatura. El menos frecuente que vamos a observar es el tipo 1. Este se va a caracterizar porque tiene una figura plana y rectilínea. El tipo 3 es el intermedio de estas y va a ser en una forma, o se va a presentar el acromión en una forma de gancho. La desventaja del tipo 3 es que puede generar muchas lesiones o sí, muchas lesiones a este nivel por la curvatura del gancho que va a ser muy prominente. La apófisis coracoides. Vamos a empezar definiendo qué es una apófisis. Esta va a ser una parte o una zona del hueso que va a sobresalir con respecto a otras áreas. En otras literaturas también se pudo encontrar que esta se llama apófisis porque está relacionada a la forma de un cuervo. Su localización va a estar en la parte anterior de la escápula, exactamente en el ángulo externo del omóplato y en el área interna de la tuberosidad supraglenoidea. Un punto de referencia para esta ubicación es la articulación acromioclavicular que se sitúa justo por encima de la coracoides. En esta imagen pues podemos observar lo que es la apófisis coracoides. Acá, en una manera, una toma anterior aumentada, podemos observar el área roja que es la apófisis coracoides y vamos a ver las referencias anatómicas. Por arriba tenemos lo que es la articulación acromioclavicular, tenemos el tubérculo supraglenoideo, la cavidad glenoidea y el tubérculo infraglenoideo, que es donde podemos tener como de referencia para observar lo que es la apófisis coracoides. Esta pues tiene varias funciones. Entre ellas pues es la inserción tanto del músculo pectoral menor, el bíceps y el músculo coracobraquial. También vamos a tener lo que es el recorrido de la arteria acromiotorácica. Esta va a pasar por encima de la apófisis. Bien, mi nombre es Manuel Hernández y a mí me corresponde eh, exponer sobre los huesos de la mano y huesos metacarpianos. Bien, para eso necesito... Ahí está. Esta sería mi exposición, ¿verdad? Los huesos metacarpianos y huesos de la mano. Bien. Los huesos metacarpianos son largos y cilíndricos, articulándose precisamente con el carpo y distales con las falanges proximales de los dedos. Bien, aquí como podemos ver, estos serían los huesos metacarpianos, ¿verdad? Los de acá. Tenemos 5, se enumeran del dedo pulgar hacia el dedo meñique, ¿verdad? Serían los 5. Entonces, bien, estos están formados por un cuerpo, una cabeza y una base. Esto, la cabeza, cuando se está cerca de los falanges proximales, se forma la articulación metacarpofalángica. En cambio, como la base está pegada a los carpianos, entonces estos forman la articulación metacarpiana. Esta es la articulación que se forma entre esos, ¿verdad? Tanto de la base como de la cabeza. Acá podemos ver los 5 huesos metacarpianos que poseemos, ¿verdad? Que tenemos en la mano. De ahí serían los huesos de la mano. Acá podemos ver en la imagen las falanges distales, proximales, mediales, los huesos metacarpianos, los, em, los carpianos, el cúbito y el radio. La mano está compuesta por múltiples huesos, ¿verdad? Hay músculos que permiten la movilidad de la mano. También como le dan una estabilidad a la mano, le dan un soporte, por decirlo así, para que la mano no recaiga y tenga una estabilidad, ¿verdad? Para que no esté flácida la mano ni nada por el estilo, ¿verdad?
Bien, aquí podemos ver detallado por color, ¿verdad? Cuáles son las falanges distales, que serían los rojos, ¿verdad? Las puntitas. Falanges medias, que serían los celestes. Como podemos ver acá en el dedo pulgar no tenemos falanges medias, solo tenemos falange proximal y falange distal y los metacarpos, ¿verdad? Entonces acá en los otros 4 huesos del índice al meñique sí tenemos falanges medias, ¿verdad? De ahí en la parte de abajo, que sería la parte ya de la muñeca, serían los carpos, que son 8. Acá podemos ver, están enumerados su nombre. Y acá tenemos el cúbito y el radio. Entonces, estas serían las partes de la mano, más que todo, ¿verdad? Las que le dan un soporte, una estabilidad buena a la mano para no tener mayor problema, ¿verdad? Tanto como hueso, también tenemos nervios y pasan venas y que llevan sangre, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Entonces, acá podemos ver, ¿verdad? Entonces, acá está cada uno tiene cuál es su parte, ¿verdad? Aquí está la cabeza, el cuerpo y la base, que serían de ¿verdad? De las falanges medias. Aquí tenemos, ¿verdad? La base, la parte de abajo, el cuerpo es, por decirlo así, es la mitad. Y la cabeza, ¿verdad? Que vendría siendo la parte de hasta arriba. Entonces, bueno, esto sería la parte que me corresponde a mí. Huesos de la mano y huesos metacarpofalángicos, que serían estos, ¿verdad? Espero haberlo explicado de la mejor manera. Y le dejo el tiempo a mi compañera. Ahorita vamos a ver la articulación escapulohumeral, que sería el siguiente imagen. La articulación escapulohumeral está en el género de las artrosis. Y por el lado de la escápula, por la cavidad glenoidea y el redondete del glenoideo, se encuentra el ligamento, la articulación, por el lado de la escápula. Y por el lado del húmero vamos a tener la cabeza del húmero, que presenta 1/3 de la esfera que conforma el húmero, la cabecita, por decirlo así. En medio del húmero y de la escápula, ahí se encuentra la articulación de escapulohumeral. Entonces, pues en medio de esta unión, en la escápula y la articulación de los ligamentos, y la unión son los ligamentos, que serían los ligamentos caracohumeral, los ligamentos corocoglenoideo y glenohumeral, que son 3 ligamentos que unen la articulación de la escápula humeral. Ahorita en el siguiente vamos a ver la articulación del codo, que sería lo siguiente. Pues aquí vamos a observar que la articulación del codo lo conforma 3 articulaciones, que serían la articulación del húmero radial, que se encuentra en el cóndilo humeral y la cabeza de la articulación húmero radial. Y el segundo sería la articulación del húmero, de entre el húmero y el cúbito. Entonces, esta sería la segunda articulación, que sería la húmero cubital. Y la tercera, pues vamos a tenerlo, o está conformado por el que está entre la cabeza del rayo y el cúbito. Entonces será la articulación cúbito radial. Entonces, esta sería la articulación del codo. Estos serían los 3 ligamentos, las 3 articulaciones que une el codo, que en sí el codo está unido por estas 3 articulaciones. Esto sería mi participación y pasaría al siguiente. Gracias. En esta ocasión voy a exponerles un poco sobre el húmero. Actualmente el húmero es el hueso más largo que nosotros vamos a encontrar en las extremidades superiores. Vamos a encontrar una parte que es el extremo superior. Este extremo se basa en la escápula, que por medio de la escápula es cuando nosotros podemos hacer el movimiento del hombro y de la radio. En este caso, vamos a ver la vista anterior y la vista posterior, que es lo que podemos observar nosotros en el húmero. Si nos damos cuenta, acá tenemos nosotros marcados las estructuras anatómicas más importantes de estas dos, que sería el cuello anatómico y la fosa radial en la vista anterior. Y en la vista posterior
sería el tubérculo mayor y la fosa ocreolónica, que es la más importante de estas dos en el húmero. Aquí como lo vemos, es el hueso más voluminoso del miembro superior y como ya lo habíamos dicho, se divide en dos partes. La función principal del húmero es que permite que la realización de todos los movimientos del hombro, es lo mismo que le decía. Sin nosotros el húmero no podríamos realizar ningún movimiento, ya que trabaja junto con el hombro. Muy bien, ahora vamos a seguir sobre la escápula. También la podemos conocer como omóplato. Este es un hueso plano, triangular y grande que se encuentra en la parte superior del tórax. Tiene cara anterior y tiene cara posterior. Y estos dos están unidos gracias a los músculos. Su función principal es el movimiento del hombro. Acá podemos observar nuestra vista anterior y nuestra vista posterior, que es como les decía que podemos visualizarlas de dos caras. Vamos a seguir con la clavícula. La clavícula es un hueso que está formado en forma de S. Esta forma de S tiene un borde anterior y un borde posterior, una cara anterior y otra inferior. Cuenta con un extremo lateral que se articula con la apófisis cromial de la escápula y es un extremo medial que forma la articulación acromoclavicular, que es la única articulación ósea que se une. Como les explicaba, aquí vamos a visualizar la cara superior y la cara inferior. Y como les había dicho al principio, tiene una forma de S. Muchas gracias. Bien, ahora pasaremos a ver la articulación de la muñeca. La muñeca es un conjunto de articulación condilea. En realidad es un conjunto complejo de articulaciones formado por la articulación radiocarpiana. Bien, como vemos aquí tenemos a la vista la muñeca, que está conformado por articulación del radio y el cúbito. Y también los que conforman la primera articulación de la muñeca es la fila primera de los huesos del carpo, que son 4. Los huesos del carpo siempre los empezamos contando desde la parte del exterior, desde el escafoide semilunar piramidal pisiforme. Y lo empezamos contando desde la parte del radio. La articulación de la muñeca se articula más con el radio que con el cúbito, porque el cúbito está articulado a la par del radio y no se articula directamente con los huesos del carpo. Y estos son las articulaciones del carpo que da movilidad a la muñeca y a la mano. La muñeca permite realizar una serie de movimientos, tanto la flexión como la pronación y la supinación, y entre otros, como la movilidad y también en la articulación de la muñeca es donde también se insertan los nervios que nos permiten realizar varias cosas. Movimientos de la muñeca y músculos asociados, el palmar largo, flexor radial del carpo, flexor cubital del carpo. Y aquí vemos esta otra estructura anatómica muy importante del cuerpo humano que nos permite hacer varias cosas, que es el cúbito, o más bien la ulna. El cúbito está diseñado especialmente para permitir movimientos que son únicos de la extremidad superior, como la supinación y la pronación. La supinación es cuando ponemos la mano hacia abajo, hacia
La supinación, más bien, digamos, es cuando el cuerpo humano está en posición anatómica viendo la palma hacia adelante, y la pronación es cuando está para atrás. Y, y también el cúbito está conformado por una epífisis proximal y una epífisis distal y una diáfisis. La diáfisis es el cuerpo del cúbito. El cúbito también está articulado en la parte proximal con el húmero y en la parte distal con el radio, porque bien dicho anteriormente, el cúbito no se articula directamente con los huesos del carpo. Y también en el cúbito es donde se insertan también los nervios. Y nada más, y esto ha sido los miembros superiores del cuerpo. Y gracias por la atención.